con el cambio que nos trae el nuevo sistema o los nuevos cambios pensionales, se unifican dentro de un mismo gran sistema pensional. Entonces, ¿cómo funciona? Hay un esquema de pilares, yo hice aquí una pirámide que puede, digamos, rápidamente explicarles cómo funciona. Entonces tenemos el primer pilar, aquí azulito, es el pilar solidario. Este pilar solidario está dirigido a las personas en estado de vulnerabilidad, de pobreza extrema y determinados grupos poblacionales, pero está pensado básicamente para las personas más vulnerables del país. Entonces, personas o quiénes son las que identificamos como las más vulnerables, las personas que estén en una pobreza extrema. En Colombia, como en todos los países, hay una línea de pobreza. Los que estén por debajo de la pobreza extrema, de la línea de pobreza extrema, van a ser beneficiarios de este pilar solidario. Y también tenemos otros grupos poblacionales. El legislador y el gobierno incluyeron, por ejemplo, raizales, palenqueros, afrodescendientes, personas campesinas también y personas que ejercieran un rol de cuidado frente a algunos dependientes en su hogar. Estas personas tienen el derecho a recibir o beneficiarse de lo que denominamos el pilar solidario. Es un pilar que no es contributivo, es decir, no depende de haber realizado ni siquiera una contribución al sistema, es netamente subsidiado y se establece actualmente en 223.000 pesos, actualmente, que son aproximadamente, y hago el cálculo rápido, ya les digo cuántos dólares exactamente, 223.000 pesos corresponde a aproximadamente 550, 560 dólares mensuales. No, mentiras, perdón. A, es que 500, a 55, 60 dólares mensuales. Esto es, digamos, lo que van a recibir estas personas. Este monto es una renta vitalicia que protege la vejez, se va a recibir durante toda, o lo van a recibir hasta la muerte, y este monto se va a ir actualizando año a año conforme va variando el IPC, el índice de precios al consumidor en Colombia. Entonces, este es el pilar solidario, nuevamente para las personas más vulnerables. Tenemos enseguida un pilar semicontributivo. Este protege a aquellas personas que lograron una densidad de semanas correspondiente a una densidad de semanas de al menos 300 semanas y menos de 1.000 semanas. O sea, usted alcanzó a cotizar algo. Por año son 52 semanas, entonces estamos hablando de más o menos 6 años de cotización y un poco más. Estas personas se van a beneficiar del pilar semicontributivo. Hay un punto muy importante y es que las personas que están en esta situación pueden también estar en alguna situación del pilar solidario. Es decir, yo puedo estar en una pobreza extrema, es posible, o puedo estar en una situación de vulnerabilidad, o puedo estar en alguno de los grupos poblacionales que les indiqué, ser campesino, raizal, palenquero o afrodescendiente, y a su vez puedo haber cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas, y en este caso puedo beneficiarme de ambos, del pilar solidario y el pilar semicontributivo. Si no está en pobreza extrema o no es vulnerable y cotizó más de 300 o más y menos de 1.000, también, digamos, el hecho de que no esté en el pilar solidario no significa que no se beneficie de este semicontributivo. Entonces, este es el segundo pilar. El semicontributivo reconoce también un monto mensual que se calcula dependiendo de lo que se cotizó. Hay unos cálculos que establece la ley que básicamente corresponden a la densidad de semanas y a lo que alcancé a cotizar con estas semanas, y lo máximo que me puede reconocer el pilar semicontributivo es el 80% del salario mínimo legal mensual vigente. En Colombia tenemos un salario mínimo legal mensual vigente nacional y ya les digo en dólares cuánto sería. Regálenme un segundo. Más o menos lo máximo que va a reconocer este pilar semicontributivo son 260 dólares. Entonces ya tenemos el pilar solidario a los más vulnerables, pilar semicontributivo para los que lograron cotizar una densidad de semanas entre 300 y menos de 1.000, y a ellas se les va a reconocer un monto máximo o un monto que no podrá superar, mejor, creo que lo diría mejor así, los 260 dólares. Entonces, estos son los dos pilares. Sin embargo, tenemos otros pilares adicionales que protegen o están dirigidos a las personas que sí lograron contribuir y sí logran causar los requisitos de pensión.
Entonces ahí tenemos el pilar contributivo que está en color verde y ustedes ven que tiene dos componentes, un componente de prima media y un componente de ahorro individual. Entonces ahí viene uno de los grandes cambios de este nuevo sistema pensional, y es que el pilar contributivo, que está dirigido a las personas que sí alcanzan la densidad mínima exigida para pensionarse, se va a pagar a través de dos componentes. Entonces tenemos el primer componente que va a seguir las reglas del régimen de prima media, tal y como existe, que va a amparar a las personas que ganan 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Eso qué significa? Que las personas que ganan hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sobre ese monto van a tener que cotizar a este componente de prima media. Si ganan más, lo que excede esos 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya no lo van a cotizar al prima media, sino que lo van a cotizar a ahorro individual. Entonces, esto fue un tema clave en las discusiones pensionales porque lo conocimos como el umbral, y hubo muchas discusiones sobre dónde debíamos situar el umbral. Entonces, nuevamente, este pilar contributivo que cubre a las personas que tienen capacidad de pago, del que se van a beneficiar las personas que sí cumplen los requisitos de pensión, tiene dos componentes, prima media y ahorro individual. Prima media cubre a las personas hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si usted gana más, ya lo adicional se va a liquidar conforme a las reglas de ahorro individual. ¿Esto qué significa? Que en un futuro, cuando usted se pensione, porque no está en estos dos pilares, realmente alcanzó los requisitos exigidos para pensionarse, va a haber un monto que le va a reconocer la Administradora Pública de Pensiones en Colombia, hasta 2.3 salarios mínimos, y le va a liquidar su pensión siguiendo las reglas de la prima media. Y lo que se establece es que este monto, este componente máximo, va a ser el 80% de 2.3 salarios mínimos. Entonces, el primer componente máximo 80% de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si usted tuvo la fortuna de cotizar o de tener salarios más altos, lo adicional se le va a liquidar conforme a las reglas de ahorro individual. Entonces usted va a tener un monto pensional que va a venir tanto de la entidad pública como de ahorro individual, que es administrado por fondos de pensión privados. Entonces ahí está, digamos, el siguiente componente. Y finalmente tenemos un componente voluntario, ya no obligatorio, que es para aquellas personas que quieren complementar sus ingresos pensionales adicionales a estos dos componentes con pues una protección voluntaria que le va a reportar unos beneficios adicionales. Entonces, este es básicamente el esquema de pilares que modificó nuestro sistema de pensiones. Los grandes cambios es que pone tope, entre otras, a las pensiones que se reconocen bajo un esquema de prima media, porque actualmente el esquema de prima media reconoce hasta el 80% de 25 salarios mínimos. Con este cambio, y como les decía, lo máximo que va a reconocer el componente de prima media es el 80% de 2.3 salarios mínimos. Hay un cambio muy grande de 25 a 2.3, y además ya no los pone a competir, sino que los une. Una partecita la va a reconocer prima media a través del Fondo Público de Pensiones, y la parte adicional, frente a aquellas personas que tienen más capacidad de pago, la va a reconocer un fondo privado bajo un esquema de ahorro individual.